Marido abandonó a su esposa por una joven millonaria, pero el destino le dio la lección inolvidable. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados cuando Sofía Ramírez se despertó, como cada día, antes que el sol iluminara por completo la pequeña casa que compartía con su esposo, Fernando Álvarez. Su rutina era la misma desde hacía años: preparar café, alistar el desayuno y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que él despertara. Era una mujer de hábitos sencillos, pero con un corazón inmenso y un amor inquebrantable por su marido. Desde el momento en que lo conoció, supo que Fernando era un hombre con ambición. Él no soñaba con una vida común y corriente, aspiraba a la grandeza, al éxito, a salir de la mediocridad que tanto despreciaba. Y Sofía, con todo su amor, creyó en él. Se casaron jóvenes, cuando Fernando aún era un estudiante sin dinero ni conexiones. Sofía trabajaba en 2 empleos, de día, como recepcionista en un consultorio médico, de noche, como mesera en un pequeño restaurante. Mientras tanto, Fernando estudiaba administración en la universidad. Cada centavo que ella ganaba se destinaba a su educación, a pagar la renta, a construir un futuro que ambos soñaban. «Solo aguanta un poco más, mi amor», le decía él, besándole la frente cuando la veía agotada. «Te prometo que cuando me gradúe, cuando consiga un buen trabajo, tú no tendrás que volver a esforzarte así». Sofía le creía. Creía en sus palabras como quien cree en el sol después de la tormenta. Los años pasaron, y la promesa de Fernando se hizo realidad, al menos en parte. Se graduó con honores y consiguió un empleo en una empresa importante. Ya no dependían solo del salario de Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, pudieron mudarse a un departamento más cómodo. Pero con el ascenso de Fernando vino también algo más, un cambio sutil en su actitud. Al principio, eran detalles pequeños. Ya no la miraba con el mismo brillo en los ojos. Se quedaba más tiempo en la oficina, argumentando que era necesario para crecer en la empresa. Su forma de hablar se volvió más distante, más fría. «Estás paranoica, Sofía», le decía cuando ella mencionaba su actitud. «Solo estoy cansado del trabajo, eso es todo». Pero Sofía sentía algo en el aire, algo que no podía explicar. Un vacío. Un abismo que crecía entre ellos. Las cenas, que antes eran momentos sagrados de conversación y risas, se volvieron silenciosas. Fernando revisaba su celular constantemente, como si estuviera esperando un mensaje importante. Cuando ella intentaba hablarle, él apenas levantaba la vista. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Sofía una noche, con una leve sonrisa. «Bien», respondió él, sin mirarla. El corazón de Sofía se encogió. Cada día, Fernando parecía más ausente. Ya no la abrazaba por las noches, ya no la besaba con la misma ternura. Las excusas para llegar tarde se volvieron más frecuentes y Sofía empezó a dudar de todo. Una madrugada, cuando Fernando dormía profundamente, ella tomó su celular con manos temblorosas. Nunca antes había sentido la necesidad de espiarlo, pero algo en su pecho le gritaba que debía hacerlo. Desbloqueó el teléfono y buscó en sus mensajes. El nombre apareció como una daga en su corazón: Isabela Lombardi. Los mensajes eran claros. Frases llenas de coqueteo, de promesas susurradas entre risas. Fotos de cenas en lugares lujosos, de hoteles 5 estrellas. Su mundo se desmoronó en un segundo. Sofía sintió como si el aire le faltara. Se llevó una mano al pecho, como si pudiera detener el dolor que la atravesaba. Las lágrimas rodaron por su rostro sin control. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, ¿había sido en vano? El hombre al que había dado su vida, por quien había trabajado sin descanso, la estaba traicionando. Sofía no supo cuánto tiempo pasó así, sentada en la oscuridad, con el celular temblando entre sus manos. Solo sabía una cosa: ya nada volvería a ser igual. Sofía sentía el aire denso en su pecho. Cada respiro le dolía como si miles de agujas le perforaran el alma. El descubrimiento de los mensajes de Fernando con Isabela Lombardi no solo la había devastado, sino que le había robado algo más profundo: la confianza en sí misma. Desde aquella noche en que vio las pruebas de su traición, no podía mirar a Fernando de la misma manera.
Cada vez que él hablaba, cada vez que sonreía, cada vez que se despedía de ella con un beso en la frente, Sofía veía una mentira. Veía los labios de su esposo susurrando dulces palabras a otra mujer, veía sus manos, que antes la acariciaban con ternura, tocando a alguien más. Los días pasaron y Sofía intentó convencerse de que estaba exagerando, que quizá había malinterpretado los mensajes. Pero en el fondo, sabía la verdad. Fernando ya no le pertenecía. Pero, ¿quién era esa mujer? El nombre de Isabela Lombardi resonaba en su cabeza como un eco maldito. No necesitó mucho para encontrar información sobre ella. Un rápido vistazo en internet le reveló lo que temía: Isabela no era cualquier mujer. Era joven, hermosa, millonaria. Dueña de una fortuna que la colocaba entre las socialites más influyentes del país. Su rostro aparecía en revistas, en fotos de eventos de gala, siempre rodeada de hombres poderosos y mujeres elegantes. Era todo lo que Sofía no era. Ese pensamiento fue como una puñalada directa al corazón. Las comparaciones comenzaron a ahogarla: la ropa cara, los vestidos ajustados que resaltaban su figura perfecta, la seguridad en su mirada. Sofía se vio a sí misma en el espejo del baño y lo único que encontró fue una mujer cansada. Ojeras profundas, cabello recogido en un moño descuidado, un pijama viejo. Sintió ganas de llorar. Pero más que dolor, lo que realmente le quemaba el alma era la pregunta que la atormentaba día y noche: ¿cuándo dejó de ser suficiente para Fernando? Los cambios en su esposo fueron más evidentes después de esa noche. Ahora, no solo llegaba tarde, sino que lo hacía sin preocuparse por inventar excusas creíbles. Antes, al menos fingía. Ahora, ya ni siquiera se molestaba en esconder su indiferencia. Sofía intentó confrontarlo una y otra vez. «Fernando, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó con voz temblorosa una tarde, mientras él revisaba su teléfono con una sonrisa que no era para ella. Él levantó la vista por un segundo, luego volvió a su pantalla. «No entiendo qué quieres decir». «Nosotros, tú y yo», Sofía sintió su garganta cerrarse. «Siento que estamos distantes». Fernando suspiró con fastidio y dejó el teléfono sobre la mesa. «Sofía, estás imaginando cosas. Es el trabajo, estoy cansado, nada más». Ella asintió lentamente, pero en el fondo sabía que era una mentira. Días después, la verdad la golpeó como un tren a toda velocidad. Sofía había decidido darle una sorpresa a Fernando. Pensó que si lo invitaba a almorzar, como cuando eran jóvenes, podrían reconectar, recuperar aunque fuera un poco del amor que parecían haber perdido. Preparó su comida favorita, la empacó en una canasta y se dirigió a su oficina sin avisarle. Quería verlo sin que él estuviera preparado, quería que su reacción fuera genuina. Pero cuando llegó al edificio donde trabajaba Fernando, vio algo que la dejó paralizada. En la entrada principal, allí donde todo el mundo podía verlos, Fernando salía tomado de la mano de una mujer. Isabela Lombardi. Era aún más hermosa en persona. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus labios carmesí se curvaban en una sonrisa de triunfo mientras se aferraba al brazo de Fernando con la seguridad de quien sabe que ha ganado. Sofía sintió que su corazón dejaba de latir. La canasta con la comida cayó de sus manos. El ruido del metal golpeando el pavimento hizo que algunas personas voltearan, pero Fernando no lo notó. Estaba demasiado ocupado abriendo la puerta del lujoso auto de Isabela, inclinándose para besar su mejilla como si fuera lo más natural del mundo. Como si ella nunca hubiera existido. Sofía sintió su estómago retorcerse. La náusea subió por su garganta, pero lo único que pudo hacer fue quedarse allí, congelada, viendo cómo el hombre al que amaba se marchaba con otra mujer. No supo cuánto tiempo estuvo parada en el mismo lugar. Lo único que sentía era un frío insoportable que la recorrió de pies a cabeza. El mundo se volvió un zumbido lejano. Hasta que escuchó la risa de unas mujeres cerca de la entrada del edificio. «Pobre mujer», susurró una de ellas, con burla. ¿Será que no sabe que su marido la cambió por alguien mejor? Las risas fueron la última estocada. Sofía sintió que su alma se rompía en 1000 pedazos. Aquella noche, Fernando llegó tarde, como siempre.
Pero esta vez, Sofía no lo esperó en la mesa con la cena servida. Él entró despreocupado, quitándose la chaqueta, como si nada hubiera pasado. Sofía estaba de pie en la sala, con los brazos cruzados, observándolo con una mezcla de dolor y furia contenida. ¿Dónde estabas? Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Fernando la miró con fastidio. No empieces con tus dramas, Sofía. Estaba en una reunión de trabajo. ¿Reunión de trabajo? Repitió ella con una risa amarga. Entonces, dime, ¿desde cuándo Isabela Lombardi es tu jefa? El silencio cayó como una bomba en la habitación. Fernando tardó un segundo en reaccionar, pero fue suficiente para que ella lo viera todo en su rostro, la sorpresa, la culpa, la molestia de haber sido descubierto. Sofía, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. Te vi. Te vi con ella. Te vi besándola. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Fernando se pasó una mano por el rostro y suspiró. No quiero discutir esto ahora. Yo sí quiero discutirlo ahora. Explotó Sofía, sintiendo que su rabia se desbordaba como un río sin control. Quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas en qué momento decidiste que yo no era suficiente para ti. Fernando la miró con frialdad. Su silencio fue peor que cualquier insulto. No me hagas esto más difícil, dijo finalmente, con voz baja. ¿Más difícil para quién? Susurró Sofía, sintiendo que las lágrimas querían traicionarla. ¿Para ti? ¿Para el hombre que destruyó nuestro matrimonio? Fernando la observó un momento y, en lugar de arrepentimiento, en su mirada solo había aburrimiento. Mira, Sofía. No quiero lastimarte, pero, hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. La verdad es que... Se encogió de hombros. Simplemente, ya no te amo. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había gritos, no había excusas, no había intentos de justificar su traición. Solo esas palabras. Frías. Vacías. Letales. Fernando la dejó esa noche. Y Sofía se quedó sola en la oscuridad de la casa que una vez había sido su hogar, sintiendo que su corazón se había convertido en cenizas. La noche en que Fernando se marchó fue el principio de una agonía que Sofía nunca imaginó vivir. Las horas se volvieron interminables. El eco de la puerta cerrándose tras él seguía resonando en su cabeza como un golpe seco, un martillazo implacable sobre su pecho ya destrozado. Se quedó de pie en medio de la sala, inmóvil, sintiendo el vacío consumirla. El hombre con quien compartió su vida, sus sueños, sus sacrificios, se había ido sin mirar atrás. En la casa todo parecía intacto, pero en el aire flotaba una ausencia que lo contaminaba todo. Las fotos de su boda seguían en las repisas, los muebles estaban en su lugar, la taza de café que él solía dejar sobre la mesa seguía allí, con restos de café frío en el fondo. Pero Fernando ya no estaba. Y lo peor, es que no había lágrimas. No al principio. Era como si su cuerpo se negara a reaccionar, como si su alma estuviera atrapada en un estado de shock tan profundo que ni siquiera podía permitirse el lujo de llorar. El silencio de la casa era insoportable. El aire se sentía denso, pesado. Caminó lentamente hasta su habitación, esperando encontrar algún rastro de él. Pero su lado del armario estaba vacío. Había sido meticuloso. Se había llevado toda su ropa, sus relojes, sus pertenencias personales. Como si nunca hubiera estado allí. Como si jamás hubiera formado parte de su vida. Sofía se arrodilló frente al armario abierto y hundió la cara entre sus manos. Y entonces, el dolor la golpeó como un torrente implacable. Soltó un grito desgarrador, ahogado por la presión en su pecho. Sus hombros se sacudieron con la fuerza de un llanto que parecía no tener fin. Lloró por todo. Por los años entregados. Por las promesas rotas. Por la humillación de haber sido dejada por otra mujer. Pero, sobre todo, lloró porque aún no amaba. Los días siguientes fueron una tortura insoportable. Fernando no llamó. No envió mensajes. No hubo ni una sola palabra de arrepentimiento.
Sofía pasó horas mirando su teléfono, esperando una explicación, una señal, cualquier cosa que le indicara que todo había sido un malentendido. Pero no llegó nada. Y entonces, la realidad se hizo clara. Él no solo la había dejado, la había reemplazado. La noticia de la nueva relación de Fernando se esparció más rápido de lo que Sofía pudo procesar. En la oficina de Fernando, todos hablaban de su romance con Isabela Lombardi. Nadie se molestó en ocultarlo. Las fotos de ellos juntos comenzaron a aparecer en redes sociales y revistas de espectáculos. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía viera lo que más temía. Una imagen. Fernando y Isabela, abrazados en una gala benéfica, rodeados de la alta sociedad. El vestido con un elegante traje negro, ella en un vestido rojo brillante, con una sonrisa de satisfacción. Parecían la pareja perfecta. El pie de foto decía: el nuevo romance de Fernando Álvarez y la heredera Isabela Lombardi causa sensación en el mundo empresarial. Se rumorea que la pareja ya está viviendo junta. Sofía sintió que la sangre se le iba del rostro. Le temblaban las manos al sostener el celular. Era oficial. La mujer por la que su esposo la había cambiado no solo era más joven y más hermosa, también era rica. Mucho más rica de lo que Sofía jamás podría ser. Pero lo que más la destruyó no fue la foto. Fue la sección de comentarios. ¿Quién era la exesposa? Seguro una cualquiera. ¿Cómo se atrevió a salir con alguien tan insignificante antes de conocer a Isabela? Obvio que la dejó. ¿Quién en su sano juicio se quedaría con una mujer común cuando puede tener a Isabela Lombardi? Sofía sintió un nudo en la garganta. Estaba siendo humillada. No solo había perdido a su esposo, también había perdido su dignidad frente al mundo entero. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Sofía apenas podía salir de su casa sin sentir las miradas de la gente. Sus conocidos la observaban con lástima, algunos con burla. El peor golpe llegó una tarde, cuando decidió salir al supermercado. Mientras recorría los pasillos, escuchó dos voces cuchicheando a sus espaldas. ¿La reconoces? Es Sofía Ramírez, la exesposa de Fernando Álvarez. ¿En serio? Pobre mujer, debió ser horrible que la cambiaran así. Pero mírala, no es sorprendente. Es obvio porque él prefirió a Isabela. El corazón de Sofía se rompió en 1000 pedazos. Quiso darse la vuelta, gritar, defenderse, pero no pudo. Porque en el fondo, su inseguridad la estaba destrozando. Miró su reflejo en la puerta de un refrigerador. Se veía cansada. Con el cabello sin arreglar, con la ropa más sencilla que tenía. No era Isabela. No tenía su glamour, su elegancia, su perfección. Y por primera vez en su vida, se preguntó si realmente alguna vez había sido suficiente para Fernando. Pero la humillación no había terminado. Días después, recibió un sobre por debajo de la puerta. Cuando lo abrió, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era la notificación del divorcio. Fernando ni siquiera tuvo el valor de entregárselo en persona. Ni una carta. Ni una disculpa. Solo papeles fríos y legales. Sofía sintió que su cuerpo se debilitaba. Se dejó caer en el sofá, con los documentos en las manos temblorosas. Y entonces entendió. Él ya había cerrado ese capítulo. Para él, ella no era más que un error del pasado. Una sombra insignificante en su nueva vida perfecta. Y en ese momento, lo supo. Nunca más volvería a ser la misma. La casa estaba en penumbras. Desde que Fernando se había ido, Sofía apenas encendía las luces. Se movía como un fantasma por las habitaciones vacías, con la mirada perdida y el corazón reducido a cenizas. Las cortinas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol como si así pudiera evitar enfrentar la realidad. El tiempo dejó de tener significado. Días y noches se fundían en una sola sombra. A veces, amanecía sin haber dormido. Otras, despertaba en el sofá sin recordar en qué momento se había quedado allí. El hambre desapareció. La comida perdía su sabor, y el solo hecho de pensar en comer le causaba náuseas.
Lo único que consumía era café frío y algún bocado ocasional cuando el mareo se volvía insoportable. La casa, que antes era un reflejo de su amor por Fernando, se convirtió en un museo del sufrimiento. Los recuerdos la rodeaban en cada rincón. El aroma de su loción aún impregnaba algunas camisas olvidadas en el armario. La taza que él usaba para el café seguía en la mesa, como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta y pedirle otro. La cama, esa maldita cama, aún tenía la hendidura de su cuerpo en el colchón. Cada objeto era un puñal. Sofía se aferraba a su teléfono, revisando las redes sociales compulsivamente. El dolor no tenía límite. Las fotos de Fernando e Isabela parecían multiplicarse a propósito. En cada imagen, ellos estaban más felices, más enamorados, como si su historia con Sofía nunca hubiera existido. Pero lo peor no eran las fotos. Eran los titulares. El romance del año, Fernando Álvarez y la millonaria Isabela Lombardi conquistan los corazones de la alta sociedad. Empresario exitoso deja atrás su pasado para una nueva vida junto a la mujer más codiciada del país. ¿Quién era la ex? Descubrimos la vida de Sofía Ramírez, la mujer a la que Fernando dejó por Isabela. Ese último artículo fue la gota que la quebró. El texto era cruel. Hablaban de ella como si fuera una simple sombra en la historia de Fernando. Como si su vida entera hubiera sido una pausa antes de que él encontrara su verdadero destino. Cada línea la estrujaba por dentro. Decían que era una mujer sin gracia, sin ambiciones, alguien que nunca habría estado a la altura de un hombre como Fernando. Que era lógico que él la hubiera cambiado. Que su amor nunca había sido suficiente. Sofía arrojó el teléfono contra la pared. El golpe resonó en la casa vacía, pero el sonido apenas alcanzó a llenar el hueco en su pecho. Las llamadas de Elena fueron insistentes al principio. Sofía, tienes que salir de ahí. Estoy bien, respondía ella con voz apagada. No, no lo estás. Pero Sofía no quería escuchar. No tenía fuerzas para enfrentar a nadie, ni siquiera a su mejor amiga. Hasta que un día, Elena apareció en su puerta sin previo aviso. Cuando Sofía abrió, Elena se quedó sin palabras. El cabello de Sofía estaba sin peinar, sus ojos hundidos en ojeras violáceas, su ropa arrugada como si hubiera dormido en ella durante días. Pero lo peor era su mirada. Vacía. Elena sintió que el alma se le caía a los pies. Dios mío, susurró, llevándose una mano a la boca. Sofía, ¿qué te ha pasado? Sofía intentó sonreír, pero el gesto se rompió antes de formarse por completo. Estoy bien. Elena entró sin pedir permiso y miró a su alrededor. La casa estaba en un estado deplorable, platos sucios en la mesa, ropa amontonada en las sillas, botellas de agua vacías en el suelo. No, no estás bien, dijo con firmeza. No puedo dejarte así. Sofía quiso protestar, pero la verdad era que ya no tenía fuerzas ni para discutir. Elena se acercó y la abrazó con fuerza. Fue en ese momento cuando Sofía finalmente se derrumbó. Su cuerpo tembló con cada sollozo. Agarró la blusa de Elena con fuerza, como si se aferrara a la última esperanza de no desaparecer en su propio dolor. ¿Por qué, Elena? Susurró entre lágrimas. ¿Por qué me hizo esto? Elena no tuvo una respuesta. Solo pudo sostenerla mientras Sofía lloraba todo lo que había reprimido durante semanas. Después de aquella noche, Elena no la dejó sola. La obligó a salir de la casa, aunque fuera solo a dar una caminata por el parque. Al principio, Sofía iba arrastrando los pies, con la cabeza gacha, sintiendo que cada mirada ajena era un juicio silencioso. Pero, poco a poco, empezó a respirar de nuevo. Las heridas seguían abiertas, el dolor seguía allí, pero al menos ya no estaba completamente sola. Elena también la obligó a comer. Cocinaba para ella, la vigilaba como si fuera una niña enferma. Y aunque Sofía no tenía apetito, sabía que debía intentarlo. Sin embargo, el golpe más cruel aún estaba por llegar. Un día, Elena entró en la casa con expresión tensa. Sofía, hay algo que tienes que ver. Sofía la miró con desconfianza. No quiero ver nada que tenga que ver con Fernando.
Es sobre tu casa. La confusión cruzó su rostro. ¿Mi casa? ¿Qué pasa con mi casa? Elena le mostró su teléfono. En la pantalla, había una publicación con el anuncio de una venta. Se vende propiedad en una de las zonas más tranquilas de la ciudad. Dueño, Fernando Álvarez. Sofía sintió que el aire le faltaba. Esto tiene que ser un error. Pero no lo era. Fernando estaba vendiendo la casa en la que habían construido su vida juntos. Sin decírselo. Sin siquiera preguntarle. Como si ella no existiera. Elena esperó a que reaccionara, pero Sofía se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. Hasta que, de pronto, algo cambió en su mirada. El dolor seguía allí, pero algo más apareció en el fondo de sus pupilas. Algo nuevo. Algo frío. Sofía, susurró Elena, con un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué estás pensando? Sofía cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió, su voz sonó más firme que nunca. Que ya es suficiente. Porque en ese instante, lo entendió. Fernando no solo la había dejado. No solo la había humillado. Había intentado destruirla por completo. Pero no lo iba a lograr. No iba a permitirlo. No iba a seguir siendo la mujer rota que él dejó atrás. Y aunque en ese momento aún no sabía cómo, sabía que encontraría la manera de hacer que Fernando Álvarez se arrepintiera de cada lágrima que le había hecho derramar. Sofía se quedó mirando la pantalla del teléfono de Elena, con la imagen del anuncio de venta de su casa aún parpadeando frente a sus ojos. Era la última estocada de Fernando. No le bastó con traicionarla, humillarla públicamente y arrancarle todo lo que habían construido juntos. Ahora quería despojarla hasta del único lugar que aún la mantenía atada a una historia que, a pesar del dolor, había sido su vida entera. Pero algo cambió dentro de ella en ese instante. El dolor seguía allí. La humillación también. Pero ahora había algo más. Una ira fría. Un fuego silencioso que comenzó a recorrer sus venas, alimentándose de cada lágrima que había derramado por él. Sofía sintió su cuerpo temblar, pero esta vez no de tristeza. Esta vez, era diferente. Ya no más, susurró, casi para sí misma. Elena la miró con cautela. Sofía. Sofía respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. Voy a recuperar lo que es mío. A la mañana siguiente, Sofía se levantó temprano. Era la primera vez en semanas que lo hacía sin sentir que el mundo se desplomaba sobre ella. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que tenía enfrente. Su reflejo le devolvía la imagen de alguien derrotado. El cabello sin vida, la piel apagada, los ojos hinchados por tantas noches de llanto. Pero eso iba a cambiar. Encendió la ducha y dejó que el agua caliente la envolviera, lavando de su cuerpo la sensación de fragilidad que la había acompañado tanto tiempo. Cuando salió, se vistió con ropa que hacía mucho no usaba, un pantalón entallado, una blusa que resaltaba su figura. No más sudaderas, no más ropa holgada que la hiciera invisible. Se maquilló con calma, cubriendo las señales de su sufrimiento. Y cuando terminó, se miró al espejo de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, vio a la verdadera Sofía Ramírez. No a la mujer abandonada. No a la esposa humillada. Vio a alguien que estaba a punto de resurgir de las cenizas. El primer paso era asegurarse de que Fernando no lograra vender la casa. Sabía que legalmente, él tenía derecho a hacerlo. Había sido un error de ella no haber exigido que la propiedad estuviera a su nombre cuando la compraron. Pero eso no significaba que iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. No después de todo lo que le hizo. Conocía a alguien que podía ayudarla. Ricardo Montes. Había sido su amigo de la infancia. Un hombre brillante que ahora era un abogado de renombre, especializado en casos empresariales y financieros. Hacía años que no hablaban, pero cuando Sofía lo llamó, él no dudó en aceptar verla. Se encontraron en un café elegante del centro de la ciudad.
Cuando Sofía llegó, Ricardo ya estaba allí, con un café en la mano y una sonrisa cálida al verla. Pero su sonrisa se desvaneció en cuanto notó la tristeza en sus ojos. Sofía, murmuró, con genuina preocupación. ¿Qué te pasó? Sofía tragó saliva y forzó una sonrisa. Necesito tu ayuda. Le contó todo. Desde la traición de Fernando hasta la humillación pública que había sufrido. Desde la casa que él intentaba vender hasta su decisión de no permitirlo. Ricardo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminó, él apoyó las manos sobre la mesa y la miró con intensidad. Ese bastardo no va a salirse con la suya. Sofía sintió un nudo en la garganta ante su apoyo incondicional. Dime qué puedo hacer, susurró. Ricardo tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Durante los días siguientes, Sofía siguió las instrucciones de Ricardo. Movió contactos, consiguió documentos, investigó las debilidades legales de Fernando. Descubrió algo importante: Fernando había hecho tratos turbios dentro de la empresa en la que trabajaba. Malversación de fondos. Desvío de dinero a cuentas personales. Y ella tenía pruebas. Durante su matrimonio, había manejado muchas de sus finanzas, y aunque en ese momento no entendía del todo lo que estaba viendo, ahora, con la ayuda de Ricardo, tenía en sus manos un arma poderosa. Una que podía destruirlo. El momento llegó una mañana en la que Sofía decidió que ya no tenía miedo. Vestida con un impecable conjunto negro, tacones altos y una expresión de absoluta seguridad en su rostro, entró en la oficina de Fernando sin previo aviso. La recepcionista trató de detenerla. Lo siento, señora, pero el señor Álvarez está ocupado. Sofía la ignoró y empujó la puerta de la oficina con firmeza. Fernando levantó la vista de inmediato, sorprendido. Por un instante, pareció desconcertado. Tal vez porque la última vez que la vio, era una sombra de lo que fue. Pero la mujer que tenía enfrente ahora no se parecía en nada a esa Sofía rota. Sofía cerró la puerta detrás de ella y caminó lentamente hasta su escritorio. Fernando la miró con una mezcla de incredulidad y molestia. ¿Qué demonios haces aquí? Sofía dejó caer un sobre frente a él. Ábrelo. Fernando frunció el ceño, pero lo hizo. Lo que vio lo hizo palidecer. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en un susurro. Eso no importa, respondió ella, con frialdad. Lo que importa es lo que voy a pedirte a cambio de mi silencio. Fernando apretó la mandíbula. ¿Me estás amenazando? Sofía se inclinó sobre el escritorio y lo miró directo a los ojos. Llama a tu abogado. Cancela la venta de la casa. Renuncia a cualquier derecho sobre ella. Y después, hizo una pausa, disfrutando el momento. Desaparece de mi vida para siempre. Fernando apretó los puños. ¿Y si no lo hago? Sofía sonrió. Si no lo haces, mañana mismo estos documentos estarán en manos de la junta directiva de tu empresa. Y créeme, Fernando, sé exactamente lo que sucederá después. El rostro de Fernando se endureció. Por primera vez, Sofía vio miedo en sus ojos. Y lo disfrutó. Porque después de todo lo que le hizo pasar, después de todas las lágrimas, las humillaciones y el sufrimiento, por fin, tenía el poder. El silencio en la oficina de Fernando era asfixiante. Él sostenía los documentos con las manos temblorosas, releyendo una y otra vez la evidencia que Sofía había puesto frente a él. Su rostro, que siempre había mostrado seguridad y arrogancia, ahora estaba pálido. ¿Cómo conseguiste esto? Su voz sonó tensa, con un atisbo de miedo oculto tras la rabia. Sofía se cruzó de brazos, disfrutando cada segundo de su sufrimiento. Eso no importa, respondió con frialdad. Lo que importa es que tienes dos opciones, Fernando. O firmas los papeles y renuncias a la casa, o dejo que tu empresa vea lo que has estado haciendo a sus espaldas. Fernando se levantó de golpe, arrojando los documentos sobre el escritorio. No puedes hacerme esto. Sofía ni siquiera pestañeó. ¿No puedo? Ladeó la cabeza con una sonrisa helada. Dímelo tú, Fernando.
No puedes hacerlo o no puedes aceptar que ahora el que está acorralado eres tú. Él apretó los puños, respirando con furia. Eres una maldita. Sofía golpeó la mesa con ambas manos, interrumpiéndolo. No. La maldita aquí eres tú, su voz se volvió un susurro venenoso. Yo fui la esposa que te dio todo, la mujer que te apoyó cuando no eras nadie. Y tú me destrozaste sin remordimientos. Pero adivina qué, Fernando, ahora soy yo la que tiene el poder. Fernando cerró los ojos con frustración. Sofía podía ver el conflicto en su expresión. Sabía que estaba atrapado, que si su empresa descubría el desfalco, lo destruirían por completo. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada era puro veneno. Te odio, escupió, con los dientes apretados. Sofía sonrió. Yo ya te olvidé. Y con esa última estocada, le arrojó una pluma sobre la mesa. Firma. Fernando tardó unos segundos más en reaccionar, pero finalmente, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de furia, tomó la pluma y estampó su firma sobre los documentos. Cuando terminó, arrojó la pluma con desprecio. Sofía tomó los papeles, los revisó con calma y, cuando confirmó que todo estaba en orden, los dobló cuidadosamente y los guardó en su bolso. Gracias, Fernando. Has hecho lo correcto. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Espero que disfrutes tu nueva vida con Isabela, dijo con una sonrisa irónica. Porque créeme, lo que viene para ti apenas comienza. Y sin darle oportunidad de responder, salió de la oficina con la cabeza en alto. Apenas una semana después, Sofía recibió la noticia que había estado esperando. Fernando había sido despedido de su empresa. Las irregularidades financieras salieron a la luz de una manera inesperada. Aunque Sofía había cumplido su parte y no entregó los documentos a la junta directiva, Ricardo se encargó de hacer que las sospechas crecieran dentro de la empresa. Bastó con una auditoría interna. La junta descubrió desvíos de dinero que no pudieron explicar y aunque Fernando intentó defenderse, su credibilidad estaba arruinada. Cuando la noticia llegó a los medios, Sofía la leyó con el café en la mano y una sonrisa en los labios. Fernando Álvarez, exdirector financiero, es removido de su cargo tras inconsistencias en los estados contables. El golpe fue duro. Su reputación estaba destruida. El mundo que había construido con tanto esfuerzo, ese mundo de lujo y poder que tanto deseaba, se estaba derrumbando. Pero aún faltaba más. La relación con Isabela comenzó a fracturarse poco después del escándalo. Los rumores sobre su despido llegaron a los círculos de la alta sociedad y, de la noche a la mañana, Fernando dejó de ser un hombre influyente. Los mismos amigos que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Los mismos socios que lo invitaban a eventos ahora lo ignoraban. Y lo peor. Isabela se aburrió de él. El día que Fernando llegó a su departamento y encontró todas sus cosas empaquetadas en cajas, supo que todo había terminado. Isabela lo recibió con una copa de vino en la mano y una expresión de total indiferencia. No te sorprendas, Fernando, dijo con su característica frialdad. Sabías que esto pasaría tarde o temprano. Fernando sintió un vacío en el estómago. Isabela, yo. No eres nadie sin tu empresa, sin tu dinero, sin tu reputación, continuó ella, con una sonrisa burlona. Y yo no tengo tiempo para fracasados. Él sintió la ira crecer dentro de su pecho. ¿Me usaste? Isabela soltó una carcajada. Por favor, no seas ridículo, tomó un sorbo de vino y lo miró con burla. Fuiste divertido mientras duró, pero ya no me sirves. Fernando apretó los puños. Me arruinaste. No, mi amor, ella dejó la copa sobre la mesa y se acercó a él, susurrándole con veneno. Tú te arruinaste solo. Y con un movimiento elegante de su mano, le señaló la puerta. Lárgate. Fernando se quedó paralizado por un momento. Pero cuando vio que Isabela ni siquiera lo miraba con remordimiento, entendió que no tenía opción. Tomó sus cosas y salió del departamento, sintiendo que todo lo que tenía se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Estaba completamente solo.
Sofía supo de su caída antes de que él intentara contactarla. Y cuando lo hizo, no se sorprendió. Era tarde por la noche cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio el nombre de Fernando. Por un instante, sintió una punzada en el pecho. No de amor. No de nostalgia. Sino de satisfacción. Contestó con calma. ¿Qué quieres? Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que él hablara. Sofía, su voz era apenas un susurro, rota, desesperada. Necesito verte. Ella sonrió. ¿Por qué? Por favor, cometí un error. Hubo una pausa. Sofía sintió una tranquilidad absoluta en su interior. Había esperado este momento. Había soñado con él. Y ahora estaba aquí. Tienes razón, Fernando, susurró. Cometiste el peor error de tu vida. Sofía. Pero ya es demasiado tarde. Y sin darle oportunidad de decir más, colgó. Miró el teléfono por un momento y luego lo dejó sobre la mesa. Su venganza estaba completa. Fernando Álvarez, el hombre que la destruyó, ahora era un fantasma. Y ella. Ella estaba más viva que nunca. El sol se ocultaba en el horizonte cuando Sofía Ramírez se miró en el espejo de su vestidor. Habían pasado meses desde la última vez que sintió la piel erizada por la anticipación, pero esta vez no era de miedo ni de dolor. Era de poder. El vestido negro que abrazaba su figura reflejaba a la mujer en la que se había convertido, fuerte, decidida, inquebrantable. Sus labios pintados de rojo eran la declaración de guerra silenciosa que había planeado por tanto tiempo. Y su mirada ya no era la de la Sofía débil y sumisa que Fernando había destruido. Era la mirada de alguien que tenía la victoria en la palma de su mano. Esta noche, daría el golpe final. Días atrás, Ricardo le entregó un expediente con información que encendió en Sofía una chispa de satisfacción. Fernando estaba en la ruina. Después de perder su trabajo y ser humillado por Isabela, intentó encontrar empleo en otras empresas, pero su nombre estaba manchado. Nadie confiaba en él, nadie quería asociarse con alguien que había sido despedido por corrupción financiera. Los amigos que antes lo alababan ahora lo ignoraban. La alta sociedad, la misma que lo había acogido con los brazos abiertos cuando estaba con Isabela, ahora le daba la espalda. El mundo que él había construido con tanta ambición se derrumbaba y, por primera vez en su vida, Fernando sabía lo que era ser invisible. Pero Sofía quería más. No bastaba con verlo arrastrándose. Ella quería que sintiera cada punzada de dolor que ella había experimentado. Quería que se ahogara en la desesperación. Por eso, ideó su movimiento final. Le ofreció un trabajo. Pero no cualquier trabajo. Lo convirtió en su chofer. La oferta llegó cuando Fernando estaba en su punto más bajo. Había agotado todas sus opciones y la deuda acumulada por su estilo de vida extravagante lo estaba asfixiando. Una noche, cuando revisaba desesperado los anuncios de empleo, recibió un mensaje de un número desconocido. Si necesitas trabajo, tengo una propuesta para ti. Reúnete conmigo mañana a las 10 de la mañana en el Hotel Imperial. Fernando frunció el ceño, pero la desesperación le ganó. No tenía nada que perder. A la mañana siguiente, llegó puntual al hotel. Cuando entró en la sala privada, su sangre se heló. Sofía estaba sentada en un elegante sofá de terciopelo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que le heló los huesos. Él tragó saliva. Por un momento, pensó en darse la vuelta y marcharse. Pero no lo hizo. No podía. Porque, aunque su orgullo lo destrozaba, sabía que ella era su última oportunidad. Siéntate, Fernando, dijo Sofía, con voz suave, pero llena de veneno. Él obedeció en silencio. ¿Por qué me llamaste?, preguntó con un hilo de voz. Sofía giró la copa en su mano, disfrutando su desesperación. Porque sé que necesitas trabajo. Fernando apretó la mandíbula. No quiero tu lástima. Sofía soltó una carcajada. Oh, no, Fernando. No es lástima. Es justicia. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres?
Sofía dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia él. Quiero que trabajes para mí. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando? Sofía sonrió. Necesito un chofer. Alguien que me lleve a mis reuniones, que abra las puertas de mi auto, que me espere pacientemente mientras yo disfruto de la vida que tú intentaste arrebatarme. Fernando sintió la humillación ahogarlo. ¿Quieres que sea tu sirviente? No, su voz se volvió un susurro helado. Quiero que seas testigo de lo que perdiste. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Fernando se levantó bruscamente. No. No voy a hacer esto. Sofía bebió un sorbo de su vino y lo miró con burla. Entonces sigue buscando empleo. A ver quién más está dispuesto a contratar a un hombre acabado. Fernando apretó los puños. La rabia ardía en su interior, pero la desesperación era más fuerte. No tenía elección. Cerró los ojos por un segundo y, cuando los abrió, su orgullo estaba roto. Acepto. Sofía sonrió. Había ganado. Los días siguientes fueron un infierno para Fernando. Se convirtió en el hombre que una vez despreció. Todas las mañanas tenía que esperar en la puerta de la mansión de Sofía, vestido con un uniforme de chofer, mientras ella bajaba con elegancia, vestida de diseñador y con una sonrisa que lo destruía. Cada día, tenía que abrirle la puerta del auto, ver cómo ella se arreglaba el cabello en el reflejo del vidrio antes de entrar, ignorándolo como si fuera un simple empleado más. Pero lo peor era escucharla hablar por teléfono. Siempre reía. Siempre hablaba con alguien. Fernando no sabía con quién, pero cada vez que ella decía nos vemos esta noche, sentía que algo dentro de él se rompía. El golpe final llegó cuando Sofía le pidió que la llevara a un evento especial. Esta noche tengo una celebración importante, Fernando. Necesito que estés impecable. Él asintió en silencio, sin atreverse a preguntar más. Cuando llegaron al lujoso salón donde se celebraba el evento, Sofía no salió del auto de inmediato. En su lugar, giró la cabeza y lo miró. ¿Sabes qué día es hoy, Fernando? Él frunció el ceño. No. Sofía sonrió con crueldad. El día en que firmé mi divorcio. Fernando sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía abrió la puerta y salió del auto. Las cámaras destellaron a su alrededor cuando se acercó a la entrada. Y entonces, Fernando vio lo que nunca esperó ver. Ricardo la estaba esperando. Cuando Sofía llegó hasta él, le tomó la mano y la besó en la mejilla con una sonrisa. Los flashes se intensificaron. Fernando sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su visión se nubló, su respiración se aceleró. Porque en ese momento entendió la verdad. Sofía no solo lo había destruido. Sofía lo había borrado de su vida. Y lo peor de todo, era que ella estaba más feliz sin él. Fernando no supo cuánto tiempo se quedó sentado al volante, con las manos aferradas al cuero negro del timón, los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba. Su mente estaba en blanco. Sus oídos aún zumbaban por el estruendo de las cámaras, por el murmullo de la gente que susurraba mientras Sofía entraba al evento con Ricardo a su lado. Todo su cuerpo temblaba. Era como si la realidad acabara de desplomarse sobre él con un peso insoportable. El eco de las risas y las conversaciones alegres dentro del salón llegaba hasta él, sofocante, como una cruel burla del destino. Todo lo que él había tenido, todo lo que había dado por sentado, ahora le pertenecía a otro hombre. El pensamiento lo consumió. Sintió que su pecho se oprimía, que le faltaba el aire. Pero lo peor de todo, lo peor era la mirada de Sofía. La manera en que lo había visto antes de salir del auto, con esa sonrisa fría, esa tranquilidad absoluta que le hacía saber que su existencia ya no significaba nada para ella. Y entonces lo entendió. No solo había perdido su posición, su trabajo, su dinero. No solo había caído en la miseria. Había perdido lo único que jamás podría recuperar. El respeto de Sofía. Su amor se había desvanecido. Para siempre. La noche transcurrió como una tortura. Cada minuto que pasaba era una punzada más en su orgullo.
Cada carcajada que salía del salón era como una aguja perforando su pecho. Pero el golpe final llegó cuando vio a Sofía y a Ricardo salir juntos. Ella sonreía. Su rostro iluminado por la luz de los reflectores, su brazo entrelazado con el de Ricardo. Se veían radiantes, poderosos, una pareja perfecta. El corazón de Fernando se detuvo por un instante. Quiso creer que todo era una actuación, que Sofía solo lo hacía para lastimarlo. Pero entonces la vio. Vio su mirada. Vio la manera en que sus ojos brillaban al mirar a Ricardo. Era real. Era felicidad genuina. Y en ese momento, Fernando sintió el vacío más absoluto. Sofía no solo lo había olvidado. Sofía lo había superado. La madrugada lo encontró deambulando por la ciudad. No supo cómo llegó hasta allí, pero cuando levantó la vista, se encontró en el mismo parque donde solía pasear con Sofía cuando aún eran felices. Recordó las tardes en que se sentaban en una banca, tomados de la mano, soñando con un futuro juntos. Recordó su risa. Recordó su voz. Y por primera vez, sintió un arrepentimiento tan profundo que le cortó la respiración. ¿Qué había hecho? ¿Por qué la había dejado ir? ¿Por qué había cambiado el amor verdadero por una fantasía vacía? Cayó de rodillas sobre la hierba húmeda, con la cabeza entre las manos, sintiendo como el peso de sus errores lo aplastaba sin piedad. Lo perdió todo. Y lo peor era que ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, se presentó en la mansión de Sofía por última vez. Sabía que no tenía derecho a estar allí. Sabía que no tenía derecho a pedir nada. Pero lo hizo de todos modos. Cuando Sofía salió y lo vio en la entrada, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Su voz era fría, distante. Fernando sintió un nudo en la garganta. Por un instante, quiso disculparse. Quiso decirle que lamentaba todo, que había sido un idiota, que la necesitaba. Pero no pudo. Porque sabía que ya no importaba. Renuncio, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sofía no mostró ninguna emoción. Bien. Él tragó saliva. Sofía. Ella levantó la mano, deteniéndolo. No. No hay nada más que decir, Fernando. Él sintió que su pecho se apretaba. ¿No puedes perdonarme? Sofía lo miró por un largo momento. Y luego, con la voz más serena que jamás había usado con él, dijo. No se trata de perdonarte, Fernando. Se trata de que ya no me importa. Fernando sintió que algo dentro de él se rompía. Porque entendió que esa era la verdadera venganza de Sofía. No el dinero. No la humillación. No su caída en desgracia. Sino el hecho de que ya no tenía poder sobre ella. De que él ya no existía en su mundo. Sofía le dirigió una última mirada, luego giró sobre sus tacones y se alejó sin mirar atrás. Fernando se quedó allí, viendo cómo la mujer que una vez fue suya desaparecía para siempre. Y supo que había llegado su final. Fernando caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo el peso del fracaso hundiéndolo más con cada paso. El mundo seguía su curso, indiferente a su desgracia. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención, como si fuera un fantasma que se deslizaba entre la multitud. No era solo su carrera lo que había perdido. No era solo su fortuna, su reputación, sus contactos. Había perdido su identidad. Antes, cuando entraba a cualquier lugar, las miradas se posaban en él con admiración, con respeto. Ahora, no era más que un hombre común, otro más entre tantos que vagaban por la ciudad con los sueños rotos y el orgullo hecho pedazos. Pero la herida más profunda, la que lo consumía como fuego bajo la piel, no era su caída social. Era Sofía. Era el hecho de que ella había seguido adelante, de que se veía más fuerte y más hermosa que nunca, de que él, después de todo lo que le hizo, ya no significaba nada para ella. Era la certeza de que nunca podría recuperarla. El recuerdo de sus últimas palabras lo atormentaba. No se trata de perdonarte, Fernando. Se trata de que ya no me importa. Las repetía en su mente una y otra vez, como un castigo autoimpuesto. ¿En qué momento la había perdido realmente?
¿Había sido cuando la engañó por primera vez con Isabela? ¿Cuándo la humilló sin remordimientos? ¿Cuándo la obligó a ver cómo la reemplazaban sin piedad? No importaba. El daño estaba hecho. Y ahora, él era quien sufría las consecuencias. Los rumores sobre su desgracia se extendieron rápidamente. La gente que antes lo buscaba con desesperación ahora lo evitaba como si fuera una plaga. Se había convertido en una vergüenza dentro del mundo empresarial. Una vez, en un intento desesperado por encontrar trabajo, contactó a un antiguo colega que solía alabarlo como si fuera un modelo a seguir. «Fernando, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti», le dijo el hombre al otro lado de la línea, con una voz que intentaba sonar amable, pero que estaba cargada de incomodidad. «Solo necesito una oportunidad», insistió Fernando, con la voz más apagada de lo que jamás había sonado. Hubo un silencio. «Tu nombre ya no inspira confianza», respondió finalmente su excolega. «Nadie quiere asociarse contigo. Es mejor que empieces de nuevo en otro lugar». Fernando colgó sin despedirse. El mensaje era claro. No había futuro para él en esta ciudad. El último golpe de su destino llegó de la forma más cruel. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, pasó frente a una enorme pantalla publicitaria. Y allí estaba ella. Sofía Ramírez. La imagen la mostraba con un vestido elegante, sosteniendo una copa de champán, con la sonrisa más radiante que había visto jamás. La publicidad anunciaba la inauguración de su nueva empresa, un proyecto de gran magnitud que la consolidaba como una de las mujeres más influyentes del mundo de los negocios. Pero lo que más le dolió, lo que le clavó la daga final en el corazón, fue el hombre que estaba a su lado. Ricardo. Con el brazo alrededor de su cintura. Con la misma expresión que él solía tener cuando estaba orgulloso de ella. La imagen se quedó grabada en su mente. Era el reemplazo definitivo. Él había sido borrado de su historia. Y ahora, su lugar lo ocupaba alguien más. Esa noche, Fernando tomó una decisión. Empacó lo poco que le quedaba en una maleta vieja y compró un boleto de autobús con destino a cualquier ciudad lejana. No había adiós, no había despedidas. Simplemente se fue. Mientras el autobús arrancaba, apoyó la frente contra la ventana y vio cómo la ciudad se alejaba en el horizonte. La misma ciudad que lo había visto llegar con ambición y arrogancia. La misma que ahora lo veía partir como un hombre derrotado. En su reflejo, apenas reconoció al hombre que alguna vez fue. Y entonces, susurró con amargura. Lo tuve todo, y lo perdí por mi propia estupidez. El autobús avanzó, alejándolo de todo lo que conocía. De todo lo que había destruido. Y mientras la ciudad desaparecía en la distancia, Fernando supo que jamás volvería. Sofía Ramírez observó la ciudad desde la terraza de su nuevo edificio. El aire nocturno era fresco, y desde su posición podía ver las luces titilantes de los rascacielos. La vista era magnífica, imponente, una representación perfecta de su propio renacimiento. Habían pasado meses desde la última vez que pensó en Fernando. Meses desde que lo había visto partir sin despedidas, sin gloria, sin rastro de lo que alguna vez fue. Y lo más sorprendente era que no sentía nada. No sentía odio. No sentía lástima. No sentía satisfacción. Simplemente, ya no le importaba. Fernando Álvarez había sido solo una sombra en su vida, una cicatriz que el tiempo se encargó de cerrar. Lo que antes fue un amor inquebrantable, una herida sangrante, ahora no era más que un recuerdo difuso. Una historia que terminó. Y ella. Ella había ganado. El evento de inauguración de su nueva empresa fue un éxito rotundo. Los empresarios más importantes del país asistieron, ansiosos por asociarse con la mujer que, contra todo pronóstico, se levantó desde la nada y conquistó el mundo de los negocios. La prensa la llamaba la empresaria de acero, una mujer implacable, brillante, capaz de convertir el dolor en poder. Sofía caminó entre los invitados con una elegancia natural, saludando con una sonrisa segura, sintiendo en cada mirada el respeto que alguna vez le fue negado. Pero lo mejor de la noche no fue la ovación, ni las felicitaciones, ni los contratos millonarios que firmó.
Lo mejor fue el momento en que, entre la multitud, vio a Ricardo esperándola con una copa de champán en la mano. Su refugio. Su apoyo incondicional. El hombre que la amó en silencio, que la ayudó a reconstruirse cuando ni ella misma creía que era posible. Ricardo se acercó con una sonrisa, le ofreció la copa y la miró con esa mezcla de admiración y ternura que la hacía sentir invencible. «Lo lograste», susurró. Sofía tomó la copa y entrechocó el cristal con el de él. «Lo logramos». Bebió un sorbo y dejó que el líquido burbujeante acariciara su garganta. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser feliz. Sin sombras. Sin rencores. Solo con la certeza de que, al final, el destino siempre pone todo en su lugar. Fernando bajó del autobús en una ciudad desconocida. El aire era denso, cargado de humedad. La estación estaba casi vacía, y en la distancia solo se veían luces débiles de faroles que titilaban sobre calles solitarias. No sabía a dónde ir. No tenía a nadie. No tenía planes. Solo su maleta vieja y una vida destrozada por sus propias decisiones. Caminó sin rumbo, con la cabeza baja, arrastrando los pies como si cada paso fuera un recordatorio de su fracaso. No importaba a dónde fuera. No importaba cuánto intentara reconstruirse. Porque sabía que nunca volvería a ser el hombre que una vez fue. Sabía que Sofía nunca lo recordaría con amor. Sabía que, en el fondo, había dejado de existir. Y ese era el peor castigo de todos. ¿Qué les pareció esta historia llena de emoción, traición y justicia del destino? ¿Creen que Sofía hizo bien en vengarse o que Fernando merecía otra oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita para más historias impactantes. Nos vemos en la próxima.